Y en un encuentro con la literatura venezolana, vamos a escuchar el relato Ovejón, del escritor Luis Manuel Urbaneja Achelpol. Antes, te invito a que te suscribas a mi canal y así me estarás apoyando en la creación de estos valiosos contenidos dirigidos a la difusión de la literatura venezolana. Soy María Vargas. Y en las bocacalles, sobre el camino real, se aglomeraban grupos de curiosos que alarmados repetían: ¡Ovejón! ¡Ovejón! Sin embargo, en la carretera no se distinguía nada, sino el sol aragüeño dorando la polvareda. Nadie lo había visto, pero la gente armada, que en su seguimiento venía desde Suata, atropellando el sendero, así lo aseguraba. Ellos dieron la voz de alarma. Tal huésped no era para dormir con las puertas de par en par, según la vieja costumbre de los vecinos. Quién sabe si obligados por el cultivo que constituía una de las fuentes de su prosperidad, el ajo. El ajo que por cuentas de ristras como blancas y nudosas crinejas colgaban en todas las ahumadas vigas de las cocinas, en las madrinas de los corredores, en las salas y aún en la misma sacristía de la vieja iglesia, por los grandes días de la cosecha, en aquel risueño poblado, el más alto orgullo de la feraz comarca. Ovejón, como de costumbre, había desaparecido a la vista de sus perseguidores en el momento trágico, cuando bien apuntado lo tenían, y con solo tirar del gatillo de las carabinas hubiese rodado hecho un manare el ancho pecho. Pero el bandido se extendió ante ellos como una niebla cegadora y escapó. Ovejón, Ovejón sabía muchas oraciones. Los grupos de curiosos se desperdigaban. Volvían a sus casas comentando lo ocurrido. Aquello era lo de siempre. Carreras y sustos y Ovejón haciendo de las suyas. A aquellas horas, ¿cuán lejos estaría de los alrededores? Con una suave tonalidad de violetas, en el vasto cielo se iniciaba el crepúsculo, un crepúsculo de seda. En las colinas desnudas de altos montes se tendía un verde como nuevo y lozano, un verde de primavera, y en las crestas montañosas un oscuro verde intenso, como el perenne de los matapalos laureles. Casi blanca, cual una flor de urape, la estrella de los luengos atardeceres en el poniente, en apariencia fija y silenciosa, prestaba al ambiente una dulcedumbre pastoril. Todo en la campiña era grave y apacible. Sobre la alta flecha de la iglesia se espolvoreaba una rubia mancha de luz. En el paso del río, en medio de los cañamargales, el agua se deslizaba, clara, limpia, con un grato rumoreo, y en medio de las cañas y malezas brillaban destellos de sol azulados y anaranjados. Un mendigo sucio y roto, abofallado el rostro, los labios gruesos y la piel cetrina llena de nudos y pústulas, penosamente arrastraba un pie descomunal, hinchado, deforme, donde los dedos erectos semejaban pequeños cuernos bajo una piel agrietada y escamosa. Un destello de sol violáceo y fulgente envolvía al mendigo, quien hacía por esguazar el río saltando sobre chatas piedras verdosas y lucientes por la babosidad del limo. A lo lejos, un manchón de bora, cual una diminuta isla anclada en medio de la corriente, se metía y el nenúfar de los ríos criollos comenzaba a entreabrir sus anchos cálices sobre las aguas tibias. De cuando en cuando, desde una caña cimbreante, el martín pescador se dejaba caer como una flor de oro al agua y alzaba de nuevo revoloteando entre sus gritos secos. El mendigo se apoyaba en una vara alta y su burda alforja limonera le colgaba a un lado, escuálida, sin que en ella siquiera se dibujara el disco abultado y duro de una arepa aragüeña dorada al rescoldo. Avanzaba el mendigo
y la luz fuerte y violácea hería sus ojos opacos, en tanto que tanteaba con la vara la firmeza de los pedruscos y alargaba con precaución su pie deforme. La babasa era traidora y la luz cegaba, y el mendigo cayó de bruces contra sus piedras y la estacada, que cual una triple hilera de dientes enjuncados resguardaba de los embates de las crecientes a aquellas pródigas tierras de sembrar, famosas ya mucho antes que un sabio alemán las apellidara Jardín. A los ayes lastimeros del mendigo surgió un hombre apartando la maleza. Era de mediana estatura y sus ojos fulguraban. Su mirar era inquieto, pero en las líneas duras de su boca vagaba a veces una sonrisa bonachona y mansa. El hombre se lanzó al río y, como si el mendigo fuese un niño, lo tomó por debajo de los brazos y sacó una gran suavidad al talud. El mendigo era todo ayes y lamentos. Su carne podrida, magullada, no había cómo tocarla. El tobillo deforme sangraba. Un ñaragato con sus curvas y rectas espinas rasgaba profundamente aquellas carnes fofas. Gruesas lágrimas se abotonaban al borde de sus párpados hinchados. El hombre levantó los ojos alrededor. Su mirada fue larga y honda, como una requisitoria que llegara al fondo de los boscajes y de las malezas. Y todo era calma y penumbra en la solemnidad del atardecer. Solo el martín pescador, desde la caña cimbreante, se dejaba caer como una flor de oro al agua y alzaba revoloteando entre sus secos gritos. El hombre se aproximó al mendigo, examinó la herida y con el agua del río comenzó a lavarla como lo hiciera una madre a su tierno infante. La sangre no se detenía, no era violenta, pero sí continua. El hombre se alejó. Inclinado sobre la tierra buscaba entre los hierbazgos. Se incorporó. Entre sus dedos fuertes tenía hecha una masa con unos tallos verdes. La aplicó a la herida y como el mendigo no tenía un trapo propio para un vendaje, desabrochó la amplia camisa de arriero que le cubría del cuello a la pantorrilla y sacó un pañuelo de seda, uno de esos vistosos pañuelos de pura seda con que la gente que venía de las Canarias gustaba regalarnos en su comercio de contrabando. El mendigo veía hacer al hombre sin decir palabra, y éste solo atendía la herida. Cuando la sangre se detuvo, el hombre aplicó el vendaje. Ni la más ligera sombra roja tenía la albura de la seda. Una sonrisa de satisfacción apuntó a los labios del hombre. El mendigo murmuraba: Gracias, estoy curado. Y el hombre le decía: No tengas miedo, el cosepellejos cerrará tu herida. El mendigo hacía por levantarse. El hombre le tendió la mano cordialmente y lo levantó. Sus ropas estaban empapadas, adheridas al cuerpo. El hombre se deshizo de su camisola de arriero y se la obsequió. El mendigo le miraba admirado. Bajo la burda camisa, el hombre llevaba encima un terno fino de blanco hilo. Y mientras éste le ayudaba a cubrirse con la camisola, le examinaba atento. Un detalle se fijó en su mente. Los ojos eran brillantes, muy brillantes, y el pelo crespo y amelcochado. El hombre, al ponerle en sus manos la vara en que se apoyaba, recogió del suelo la alforja limonera y viendo que ésta se hallaba vacía, desabrochó la ancha faja de la que pendía un puñal y un revólver de grueso calibre, y de ella extrajo una tras otra muchas bambas, y como en ellas viniera un venezolano de oro, lo miró un instante y echó todo en la alforja y dijo: Para ti debe ser, porque por su boca salió. El mendigo quiso besarle las manos. Era aquello un tesoro con que no había soñado nunca.
le daba las gracias y le bendecía. Caminaba tras él con la boca rebosando gratitud. El hombre se volvió y le dijo: hoy por ti, mañana por mí. El sol ya no molestaba los ojos del mendigo. El poblado no estaba distante. Aún brillaba una dulce claridad en aquel largo atardecer de otoño, y echó a andar alegremente sin cuidarse de su pie deforme. Venus ya no era una nítida flor de urape, sino un venezolano de oro en la gloria sedosa del crepúsculo. Aún el farolero no se había entregado a su habitual tarea. Su escalera se hallaba arrimada a la pared bajo el farol por el cual comenzaba siempre. Adentro, en la pulpería, en un vaciar de tragos, comentaba junto con otros la última hazaña de Ovejón, que en Suata robara un hacendado y matara a un hombre a puñaladas. A la puerta de la pulpería asomó la faz abofallada, llena de nudos y pústulas, el mendigo. Ante su pie deforme todos callaron, esperando oír su voz plañidera, implorando la caridad, en tanto que su mano escuálida alargara el sombrero sucio y deshilachado para recoger la dávila. Pero el mendigo se llegó hasta el mostrador y pidió un trago. Bajo la luenga camisa sentía la humedad de sus ropas y tenía hambre y frío. Bebió la caña vieja y paciente se dio a masticar el pan duro de la mendicidad. Los otros, sin verle, prosiguieron su charla. Dijo el farolero: de que tiene oraciones, las tiene. Un negro emburrador de caña en una hacienda vecina, pringoso y oliente a melaza, afirmó: lo que tiene es un escapulario ensalmado. Mientras lo lleve encima, nunca le pegará la bala. El pulpero descreído dijo: lo que tiene son alcahuetes. ¿A qué si le espanto un tiro con mi brocha se le acaba la gracia? Un mocetón aindiado dijo: yo quisiera conocer a Ovejón por ganarme los 500 pesos. 500 pesos a quien le coja vivo o muerto. El negro pringoso dijo: es muy fácil. Es un catire de buen tamaño, con los ojos como dos monedas y el pelo como una melcocha bien batida. Anda, ve a buscarle al monte. Cuando le traigas, me brindarás el trago. Y el farolero dijo: ese trago ya me lo estoy bebiendo. No hay mejor aguardiente como el de los velorios. El mendigo hacía por ablandar entre su boca el ribete de una torta de casabe e interiormente pensaba: el hombre del río es Ovejón. 500 pesos a quien le entregue vivo o muerto. El brujo, Ovejón, quien tiene el alma vendida. Si le entregara no pediría más. No me arrastraría por los caminos, me curaría mi pierna. 500 pesos. Con dinero los médicos me sanarían. El mendigo metió la mano en su alforja en busca de otro pedazo de casabe y sus dedos tropezaron con las monedas. Allí estaba el venezolano de oro. Volvió a pensar: Ovejón debe tener muchos como este. No tiene grima en dar. Es un buen corazón. ¿Y por qué robará? Es caritativo. Estos, los que aquí están, me tienen asco. No me hubieran lavado el pie. ¿Por qué inspiré lástima a ese quien mata y roba en los caminos? Y recordó sus ojos y sus cabellos amelcochados, su boca dura y su mansa sonrisa. En la calle se sintió el paso largo de una cabalgadura. El mendigo se volvió para ver.
En un caballo moro iba un hombre de altas botas jacobinas con una cobija de pellón en el pico de la silla. Al pasar frente a la pulpería, marchaba todo andar. El hombre del caballo volvió la faz y los ojos del mendigo se encontraron con los del jinete. La boca de aquel se abrió alargada, pero se cerró enseguida. El pulpero sacó la cabeza para ver. El de caballo iba lejos y el pulpero dijo: Buena bestia. El mendigo interiormente pensó: es él. Ovejón, le vi los ojos, lucían como dos monedas, como dos puñales. Y el farolero añadió: voy a encender el farol. El negro pringoso, metificando al indio: ¿por qué no te has ido en busca de Ovejón? Cuidado si esta noche lo tropiezas metido en tu chinchorro. Anda por el pueblo, esta noche es de patrulla. Cuidado con Ovejón. Y el mendigo para sí: era él, va huyendo. Mató a uno, robó a otro. ¿A quién mataría? ¿A quién robaría? Por el camino se acercaban 4 hombres corriendo. Venían armados. Entraron de sopetón en la pulpería. ¿No le han visto pasar? Y el pulpero dijo: ¿a quién? ¿A quién? A Ovejón, a Ovejón. Los hombres decían: se ha robado la yegua mora, la montura y las botas del general. Todos escandalizados gritaban: la yegua mora, la montura y las botas del general. Los hombres decían: ¿no le han visto pasar? El pulpero: uno pasó. Los hombres de nuevo: ¿en la yegua mora? El pulpero, volviéndose al mendigo: mira tú, que te pusiste a mirar, ¿era una yegua mora? Y el mendigo dijo: no la vi. Después dijo el pulpero: suelten a la potranca, ella buscará el rumbo de la madre. El indio añadió: suelten a la potranca y los 500 pesos serán nuestros. El mendigo se escurrió como una sombra. A lo largo de la calle se alejaba renqueando. El farolero encendía los mecheros. La gente armada soltaba la potranca y corría tras ella. El mendigo había dejado atrás la última casa del poblado y se perdía en la carretera. Se detuvo en un recodo. Era aquel un paso estrecho y peligroso. Se agazapó contra el talud. Pronto sintió el correr menudo de la potranca. Era una potranca nuevecita. A lo lejos se oía el griterío de los hombres, quienes venían reclutando voluntarios. El trote se hizo más cercano. La potranca estaba allí en el recodo. El mendigo alzó su palo con ambas manos y lo descargó con fuerza sobre la cabeza del animal. La potranca se detuvo aturdida. Otro golpe la hizo precipitar al barranco. El mendigo ganó los sombríos cafetales e interiormente murmuraba: hoy por ti, mañana por mí. Y Venus, en el ocaso, resplandecía como un venezolano de oro. Y así ha concluido el relato Ovejón del escritor Luis Manuel Urbaneja Achelpol. Aquí te dejo una breve biografía y la fuente de donde la he tomado. Gracias por escuchar este maravilloso relato. Soy María Vargas. Te invito cordialmente a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y recibirás notificaciones cuando suba contenido, no solamente de literatura venezolana, sino de ortografía, gramática y redacción del español. Hasta pronto.